El páncreas y el vaso puede parecer pequeño, pero su impacto es gigante. Si quieres saber más, sigue en este video. El páncreas está ricamente vascularizado y recibe arterias del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, las cuales van a ser la arteria gastroduodenal, la cual va a estar bifurcándose ahora en dos arterias, que es la arteria pancreático-duodenal superior posterior y superior anterior. Y la arteria mesentérica superior nace en las arterias pancreático-duodenal inferior posterior e inferior anterior. Esas arterias ahora se anastomosan y van a seguir irrigando la cabeza del páncreas. La irrigación de el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas va a ser dada por ramas que nacen de la arteria linalo-esplénica. Por ejemplo, la arteria pancreática dorsal nace usualmente del segmento proximal de la arteria lienal, aunque no excepcionalmente de la hepática, del tronco celíaco o de la mesentérica superior. Esta desciende por la cara posterior de la parte derecha del cuerpo, al cual da numerosas ramas y se divide las dos ramas derechas, una anterior que se dirige al proceso uncinado o unciforme. La rama izquierda es la arteria pancreática inferior que corre a lo largo del borde inferior del órgano hasta la cola. La arteria lienal emite 4 a 8 ramas que nacen de su trayecto a lo largo del borde superior del páncreas, la cual vamos a encontrar la arteria pancreática mayor, que es la de mayor calibre o magna, la arteria de la cola del páncreas, que nace de la parte distal lienal o una de sus ramas terminales. Todas estas últimas ramas, aunque se anastomosan en el parénquima, no tienen un volumen suficiente para suplir las arterias principales. La ligadura de la pancreática dorsal en el curso de la pancreatectomía cefálica puede provocar necrosis de gran parte del cuerpo y de la cola del páncreas. En esa imagen podemos observar las arterias, cómo se están distribuyendo a nivel del cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Aquí encontramos la arteria pancreática dorsal, que es representada por el número 1. Encontramos desde una vista posterior y desde una vista anterior. Esta nace de la parte proximal de la arteria esplénica orienal y desciende por toda la cara posterior del páncreas, de justo en esta región del cuello y el cuerpo del páncreas. La número 2 hace referencia a la arteria pancreática inferior que corre a lo largo del borde inferior del órgano hasta la cola. La número 3 hace referencia a la arteria pancreática magna o mayor. Esta arteria es de mayor calibre y nacen directamente de esas ramas del borde superior del páncreas. Y la número 4 es la arteria pancreáticas caudales que van a estar drenando toda esa parte posterior y caudal del páncreas. Las venas pancreáticas de la cabeza son concomitantes con las arterias y forman las venas pancreático-duodenales que drenan inferiormente a la vena mesentérica superior. Superiormente terminan por detrás directamente hacia la vena porta y por delante por la vena gastromental derecha. Las venas del cuerpo y de la cola son múltiples y tributarias de la vena lienal hacia arriba o la vena esplénica, de la vena pancreática inferior abajo, la cual desemboca en las venas mesentéricas superior. En esta imagen podemos reconocer las arterias pancreático-duodenales, como van a estar irrigando la cabeza del páncreas, la pancreática dorsal magna y arterias de la cola del páncreas, que ya nacen directamente en la esplénica. Las venas son concomitantes y drenan hacia la mesentérica superior y hacia la vena porta hepática. Los linfáticos nacen de una red capilar perilobular, emergen del páncreas por sus caras y sus bordes y tienen una dirección ascendente o descendente y pueden arbitrariamente dividirse en 4 grupos. Dos derechos que drenan la cabeza, dos izquierdos que drenan el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. La inervación del páncreas proviene del sistema autónomo por los plexos celíacos y mesentérico superior y sigue en los vasos. El contingente simpático proviene indirectamente de los segmentos medulares torácicos inferiores por los nervios esplácnicos ante todos los mayores
y las fibras hacen sinapsis en los ganglios celíacos directamente en el páncreas. El contingente parasimpático proviene de los nervios vagos y sus fibras terminan en ganglios situados en los septos interlobulares. Las fibras simpáticas inervan el músculo liso de los conductos. Esas fibras aferentes alcanzan el sistema nervioso central por los nervios vagos y esplácnicos. Las aferentes vagales interfieren solo en reflejos viscerales y las aferentes del dolor provenientes de la cabeza del páncreas, el cuerpo, el cual seguirán los esplánicos derecho, las de la cola, los esplánicos izquierdo. En estas áreas normalmente se ve reflejado el dolor del páncreas, tanto en la región del epigastrio o en la región del dorso. En esta imagen nos representa la inervación simpática de los troncos vagal anterior y posterior, cómo van a estar haciendo sinapsis a través de los ganglios celíacos. Preguntas orientadoras con respecto a el vaso y el páncreas. ¿Cuál es la única parte del páncreas que permanece intraperitoneal? ¿Dentro de qué ligamento se encuentra esa parte? ¿De qué arteria se originan respectivamente las arterias pancreático-duodenales superior e inferior? Además de la cabeza del páncreas, ¿qué otra víscera es irrigada por los arcos arteriales de la cabeza del páncreas? ¿Qué ramas provee la arteria lineal para el páncreas? ¿Cómo se distribuye la arteria pancreática dorsal? ¿A raíz de qué meso cruza? Todas esas preguntas vamos a resolverlas. El vaso es el mayor órgano hematopoyético del organismo y el único órgano linfoide interpuesto en la circulación sanguínea y está en estrecha relación con las vísceras digestivas de la región hipocondríaca izquierda. El vaso es un órgano de color rojo oscuro, blando, friable, el cual deja unas depresiones fácilmente en las estructuras vecinas sobre las cuales amolda su forma variable. En el adulto mide aproximadamente 12 centímetros de longitud, 8 de anchura y 4 de espesor, y su peso puede variar entre 125 a 200 gramos. Varía también según la raza y el ambiente. Presenta una cara diafragmática convexa posterolateral y una cara visceral directamente medial y subdividida por las impresiones de los órganos, como por ejemplo la impresión gástrica, la impresión cólica y la impresión renal. También podemos observar que tiene presente dos lóbulos, un lóbulo superior e inferior, separan las caras diafragmática y visceral, y el superior presenta unas escotaduras características que permiten orientar el órgano aislado. El vaso está situado en la región hipocondríaca izquierda y es un órgano profundo de la topografía tóraco-abdominal. Las relaciones que hay con respecto a la cara diafragmática se amolda sobre la cara costal del diafragma, por intermedio del cual se relaciona con el receso pleural cosodiafragmático y el pulmón, que a su vez son separados por la pared torácica. La cara renal descansa sobre la parte superolateral del riñón izquierdo, separado de ese por el peritoneo parietal posterior. La cara gástrica corresponde a la convexidad de la cara posterior del estómago y presenta a lo largo de su límite con la cara renal el hilio del vaso y una depresión larga que está perforada por los vasos y nervios. La cara cólica se apoya en el ligamento frénico cólico izquierdo y la fresura cólica izquierda. La extremidad posterior puede tocar la glándula suprarrenal. La extremidad anterior es la única porción del vaso que aparece en el borde izquierdo del fondo gástrico y descansa sobre el colon transverso. Estructura vamos a tener debajo de la túnica serosa peritoneal y firmemente adherida a ella y es la túnica fibrosa o cápsula que envuelve el vaso y se refleja en el hilio. Forma en su interior unas vainas por los vasos. De estas vainas de la cara interna de la túnica fibrosa se desprenden en todas direcciones numerosas trabéculas que forman el armazón del vaso y contienen con un retículo que incluye la pulpa lienal. Esta comprende la pulpa rubra compuesta de una malla reticular, unos vasos sinusoides llenos de sangre y entre ellos áreas celulares llamadas cuerdas lienales que comunican la luz con los vasos.
La pulpa alba consta de innumerables folículos linfáticos o cuerpos de Malpighi diseminados excéntricamente alrededor de las arterias pulpares. El vaso es un órgano hematopoyético que controla la cantidad de sangre del organismo y forma los glóbulos rojos y destruye las células envejecidas y dañadas. Tiene un diámetro de 8 centímetros y un largo de 12 centímetros aproximadamente desde una cara visceral y además pertenece al órgano linfoide que contiene glóbulos blancos y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Pesa aproximadamente entre 125 a 200 gramos. En esta imagen, desde una vista lateral y anterior, podemos observar las relaciones que hay en el hipocondrio izquierdo. Justo en este cuadrante podemos reconocer el vaso. También encontramos una relación estrecha con las costillas número 9, número 10, número 11, la cual está protegiendo el vaso y lo encontramos por toda la línea axilar media. En el siguiente video nos representan el vaso justo en ese hipocondrio izquierdo, en esa topografía tóraco-abdominal y protegido por las últimas costillas. En una vista lateral y un corte parasagital estamos observando el diafragma, como tiene esa relación con el vaso, ese sería el vaso, todo eso sería parte del diafragma. Encontramos la flexura cólica izquierda, encontramos el colon descendente, parte de ese colon transverso, todo eso sería la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor del estómago, todo eso sería parte del aumento mayor que tiene esa continuidad a través de ese colon transverso y observamos desde esta vista anterior pues las relaciones de la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, la cola del páncreas, la curvatura menor del estómago y el diafragma con respecto al vaso. En esa imagen nos representa dos bordes, un borde superior, un borde inferior, una extremidad posterior, una extremidad anterior y unas impresiones en la cara visceral, una impresión gástrica que tiene que ver con la curvatura mayor del estómago, una impresión renal con el riñón izquierdo y una impresión cólica con la flexura cólica izquierda. La cara diafragmática pues está en contacto con el diafragma y la cara visceral en contacto con las vísceras. También encontramos el lilio del vaso, el cual van a estar pasando los vasos lienales esplénicos y van a estar drenando pues este a su vez. En esta imagen podemos reconocer los ligamentos, el ligamento gastrolineal que se extiende del ilio a la parte izquierda de la curvatura mayor del estómago y el ligamento frenicolinal que conecta el ilio a la parte inferior del diafragma. La arteria lienal o esplénica nace comúnmente del tronco celíaco y se dirige tortuoso hacia la izquierda a lo largo del borde superior del páncreas, al cual da ramas pancreáticas. A una distancia variable del ilio, la arteria lienal se bifurca en la mayoría de los casos. Esas ramas anterior y posterior se distribuyen en cada segmento del territorio o el segmento a nivel del páncreas. Arterias frecuentemente arterias extremeñas, posterior y anterior nacen del tronco de la arteria lienal e irrigan la extremidad correspondiente. También encontramos la vena esplénica que ahora drena el vaso y se dirige toda esta sangre hacia la vena porta hepática. También podemos observar las venas gástricas cortas que están drenando el fundus del estómago. La irrigación del vaso va a ser por la arteria esplénica que deriva del tronco celíaco, parte de esas arterias principales que nace de esta para dirigirse hacia el vaso e irrigarlo. Se va a dividir en unas ramas anteriores, posterior, segmentales y subsegmentales para irrigar el vaso, mientras que el drenaje venoso va a estar dado por vasos sinusoides, después drenan a venas trabeculares, después venas subsegmentales, venas segmentales, vena esplénica,
Finalmente, la vena esplénica drena a la vena porta hepática. Los nodos linfáticos van a ser los pancreatico-lienales que van a estar drenando toda la linfa del vaso, mientras que la inervación será dado por el pleso celíaco, solo fibras simpáticas. Preguntas orientadoras de la presentación con respecto al vaso. ¿A lo largo de qué costilla se localiza el eje mayor del vaso? ¿Con qué ligamento se relaciona la extremidad anterior del vaso? Por esta relación, ¿qué otro nombre recibe este ligamento? ¿Cómo se denomina el espacio situado alrededor del vaso entre este y el diafragma? ¿Qué arterias proveen las ramas anterior y posterior de la arteria lineal y dónde se distribuyen? A lo largo de la costilla se localiza el eje mayor del vaso. El eje mayor del vaso se localiza a lo largo de la décima costilla, sería la respuesta. ¿Con qué ligamento se relaciona la extremidad anterior del vaso? La extremidad anterior es la única porción del vaso que aparece en el borde izquierdo del fondo gástrico y descansa sobre el colon transverso. El ligamento que se relaciona con la extremidad anterior del vaso es el ligamento gastroesplénico. Por esta relación, ¿qué otro nombre recibe este ligamento? El ligamento gastrolineal se extiende del ilio a la parte izquierda de la curvatura mayor del estómago. Entre sus dos hojas cursan los vasos gástricos breves y gastromentales izquierdos. ¿Cómo se denomina el espacio situado alrededor del vaso entre ese y el diafragma? El espacio situado alrededor del vaso entre ese y el diafragma se denomina espacio subfrénico. ¿Qué arterias proveen las ramas anterior y posterior de la arteria lineal y dónde se distribuyen? La arteria esplénica en la mayoría de los casos, estas ramas anterior y posterior se distribuyen cada una en un territorio segmento. Ambos segmentos están separados por un plano relativamente avascular que permite una segmentación reglada. La rama anterior de la arteria esplénica se distribuye hacia el estómago y el páncreas, mientras que el ramo posterior se distribuye hacia el vaso y el páncreas. Preguntas orientadoras que vamos a responder a continuación. ¿Qué funciones cumple el vaso? Los tres componentes esplénicos interfieren en la función del vaso. La trapa retículo endotelial es responsable de la fagocitosis de los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Remueve además de la circulación bacterias y restos celulares. La pulpa alba provee linfocitos y células plasmáticas. Además, las células reticulares de la pulpa alba producen anticuerpos. El sistema sinusoide de la pulpa rubra y la capacidad de los senos venosos y el poder contráctil del vaso le permiten actuar con almacenamiento de la grasa, de la sangre. ¿Qué tipo de bilirrubina produce su tejido retículo endotelial? El tejido retículo endotelial en el vaso produce principalmente bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es el resultado de la degradación de los glóbulos rojos en el vaso y es un componente clave en el proceso de eliminación de desechos del cuerpo. ¿A qué órgano es llevada esta bilirrubina y en qué es convertida allí? La bilirrubina producida en el vaso es llevada al hígado a través de la sangre, donde es convertida en bilirrubina conjugada o directa. En el hígado, la bilirrubina es conjugada con ácido glucurónico, lo que hace soluble en agua y lisa para ser excretada a través de la bilis hacia el intestino delgado. Una vez en el intestino, la bilirrubina conjugada se transforma en urobilinógeno, el cual puede ser excretado en las heces o reabsorbido nuevamente en el torrente sanguíneo. ¿Es el vaso esencial para la vida? El vaso es un órgano importante para el sistema inmunológico y la función sanguínea, pero no es esencial para la vida. El cuerpo puede adaptarse y funcionar sin él, aunque su ausencia puede aumentar el riesgo de infecciones y otros problemas de salud. ¿Qué es la circulación abierta y cerrada? Esos conceptos de circulación cerrada y abierta siguen en discusión. Las fenestraciones del vaso sinusoide que permite cambios de circulación entre su lumen y las cuerdas lienales, según los gradientes de presión local, hacen probable el mecanismo de la circulación cerrada. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, @elprofe.anato, suscríbete y dale like a este video. Nos vemos en otra ocasión.